El negocio fiduciario son actos de confianza en virtud de los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica en beneficio del constituyente o de un tercero. Mancipatio es un contrato verbal, formal y solemne con el que se transmitía la propiedad de las cosas. Es así como por el mandato una persona se obliga a celebrar por cuenta de otra uno o más actos jurídicos de comercio. Tipos de mandato: representativo y no representativo. El representativo es cuando los actos realizados por el mandatario se radican directamente en cabeza del mandante. No representativo es cuando los actos realizados por el mandatario se radican en su cabeza y él para posteriormente transferir los efectos de la ejecución del encargo a su mandante. Partes que intervienen en mandato: el mandatario y el mandante. El mandatario es la persona que, mediante un contrato de mandato, acepta el encargo de representarla en determinados actos jurídicos o de gestionar sus negocios. Y el mandante es la persona que confía a otra su representación o la gestión de sus negocios. ¿Qué es fiducia? Fiducia es una operación jurídica que consiste en transferir un bien a una persona, a condición de que lo devuelva después de un tiempo convenido y en unas condiciones determinadas. Partes del negocio fiduciario. Tenemos el fiduciario, el fiduciante y el beneficiario. El fideicomitente o constituyente es el cliente de la sociedad fiduciaria quien le encomienda una gestión determinada, transfiere o entrega los bienes objetos del contrato e indica la finalidad del contrato y suministra las instrucciones a la fiduciaria. Fiduciaria son entidades de servicios financieros, sociedades anónimas, autorizadas y sujetas a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Administra, gestiona de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes. El beneficiario, persona que debe recibir los bienes transferidos junto con sus frutos y rendimientos al finalizar el contrato. Puede ser el mismo fideicomitente o un tercero designado por este. Clases de negocios fiduciarios. Tenemos el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario. El fideicomiso mercantil sí existe la transferencia de propiedad, mientras que en el encargo fiduciario no existe la transferencia de propiedad. El fideicomiso mercantil es un contrato en virtud del cual una o más personas naturales o jurídicas transfieren en forma temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o inmuebles a un patrimonio autónomo con personalidad jurídica para que una administradora de fondos y fideicomiso, en su calidad de representante legal, cumpla con las finalidades del contrato a favor del propio constituyente o de un tercero. Las partes del fideicomiso mercantil son el constituyente fideicomitente, el administrador de fondos y fideicomisos fiduciaria y la persona beneficiaria. Aquí el patrimonio autónomo son los bienes muebles o inmuebles. El encargo fiduciario. Contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada constituyente instruye a otra llamada fiduciario para que de una manera irrevocable, con carácter temporal y por cuenta de aquel, cumpla diversas finalidades, tales como de gestión, inversión, tenencia o guarda, enajenación, disposición en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. Las partes del encargo fiduciario son el constituyente o fideicomitente, la fiduciaria y la persona beneficiaria. Aquí no existe patrimonio autónomo. Fideicomitente. En el artículo 125 de las obligaciones de medio y no de resultado, nos dice que son las que se proveen en el contrato de fideicomiso mercantil y en el de encargo fiduciario.
El fiduciario no garantiza con su actuación que los resultados y finalidades pretendidas por el constituyente efectivamente se cumplan. En el artículo 126 de los derechos del constituyente tenemos que los que constan en el contrato son exigir al fiduciario el cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato de fideicomiso mercantil, exigir al fiduciario la rendición de cuentas y ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal. El beneficiario. Entre los derechos y obligaciones que pudieran darse en el beneficiario son derechos derivados por la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes, recibir todas las prestaciones que le correspondan conforme al contrato, exigir al fideicomitente que integre en el patrimonio autónomo del fideicomiso los bienes que ofreció, exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines y pedir cuentas al fiduciario. El fiduciario, de las obligaciones y prohibiciones. En el artículo 103 de las obligaciones de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, como fiduciario tenemos administrar prudentemente los bienes transferidos, mantener el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario separado de su propio patrimonio, rendir cuentas de su gestión y transferir los bienes a la persona a quien corresponda. En el artículo 105 de las prohibiciones a los administradores de fondos y fideicomisos tenemos adquirir, enajenar o mezclar activos de un fondo con los suyos propios, mezclar activos de un fondo con los de otros fondos, realizar operaciones entre fondos y fideicomisos de una misma administradora fuera de bolsa y garantizar un resultado, rendimiento o tasa de retorno. El contrato fiduciario. Contenido básico. El contenido básico del contrato fiduciario tenemos que la identificación del o de los constituyentes y del o de los beneficiarios, una declaración juramentada del constituyente, la transferencia de los bienes, los derechos y obligaciones a encargo del constituyente. El contrato fiduciario, la terminación. Según el artículo 134, que nos habla de la terminación del fideicomiso mercantil, nos da el cumplimiento de la finalidad establecida en el contrato, el cumplimiento de las condiciones, el cumplimiento o la falla de la condición resolutoria, el cumplimiento del plazo contractual, la imposibilidad absoluta de cumplir con la finalidad establecida en el acto consecutivo. Fiducia en garantía. La fiducia en garantía es un contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo para garantizar con ellos y o su producto el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en el contrato. Las fiducias en garantía tenemos lo que son los títulos de valores en garantía, los bienes inmuebles y la cartera en garantía. Los títulos de valores en garantía garantizan con los títulos valores transferidos a título de fiducia mercantil o el producto de su enajenación, el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo del fideicomitente o de terceros designados como beneficiarios al acreedor de estos. Cartera en garantía. Garantizar operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el monto determinado por el acreedor beneficiario, en base al valor presente de la cartera menos un porcentaje previamente determinado que sirve para cubrir la cartera vencida e incobrable. Los títulos en valores en garantía. Garantizar con los títulos valores transferidos a título de fiducia mercantil o el producto de su enajenación el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo del fideicomitente o de terceros designados como beneficiario al acreedor de estos.
Fideicomiso en administración. El fideicomiso en administración es el contrato en virtud del cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que los administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente, que están relacionadas con operaciones de custodia, tenencia, conservación o cobro de los productos de los bienes fideicomitidos, entrega de sus rendimientos o beneficios al beneficiario o cualquier otro tipo de encargo lícito que se incluya en el contrato de fideicomiso mercantil. Los fideicomisos en administración. El objetivo general es de satisfacer necesidades específicas del cliente a través del producto de fideicomiso de administración que se obtenga. Esto dependiendo del tipo de administración que se requiera y del tipo de negocio que se realice. De las características tenemos la diversidad de objetos y de actividades que se pueden realizar a través de un fideicomiso en administración. Este tipo de fideicomiso es el más general o amplio. Comprende desde una administración y gestión simple hasta una administración y gestión compleja. Tipos de fideicomiso en administración. Tenemos los flujos de fondos y los pagos condicionados. El flujo de fondos asegura la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente hasta un monto determinado en base al valor presente de los flujos a recibirse en el futuro, según lo que indique el contrato suscrito por el fideicomitente. Y el pago condicionado, asegurar a dos o más partes que se encuentren en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, salvaguardando los intereses de las partes en la transferencia de dominio del bien.